queremos enviarle un saludo a todos los colegas que nos acompañan vía internet de los colegios y universidades estatales. Pues bien, vamos a dar inicio a la presentación de este libro y la dinámica va a ser la siguiente. Primeramente le vamos a dar la palabra al doctor José Luis Calva para que haga una exposición general del libro. Posteriormente le daremos la palabra al doctor Arturo Guillén y nuevamente, para que concretice algunos puntos, nuevamente el doctor José Luis Calva, y luego al público asistente, y concluiríamos con un comentario final de ambos doctores. En ese sentido, vamos a darle la palabra al maestro doctor José Luis Calva Pérez. De todos ustedes, la hospitalidad de nuestra Federación del Colegio Nacional de Economistas, a nuestro presidente Jesús Alberto Cano Vélez, la presencia de todos ustedes y desde luego a nuestra audiencia de internet en el interior del país. El volumen que ahora vamos a comentar es Políticas Macroeconómicas para el Desarrollo Sostenido. Tiene una relevancia especial para todos los economistas, mexicanos en particular, pero también economistas de otros lares del planeta. Porque en una vertiente del libro se abordan las políticas macroeconómicas que han sido aplicadas para conjurar lo que pudo haber sido una gran depresión peor que la de 1929. El cataclismo de Wall Street que detona con la quiebra de Lehman Brothers, cuando estalla, los activos financieros en riesgo como porcentaje del Producto Interno Bruto Mundial eran muchísimo mayores que los de la Gran Depresión. El mundo se enfilaba a una Gran Depresión mucho más grave que la de 1929. Y bueno, fueron en primer lugar acciones de política monetaria del Banco de la Reserva Federal estadounidense, del Banco Central Europeo, del Banco Central de China y de los bancos de una gran cantidad de países. México es una excepción, los que evitaron fueron. Recuérdense que Keynes decía que la primera línea de defensa frente a una contracción económica es la política monetaria. Entonces, las políticas de los bancos centrales fueron claras. En el primer capítulo del libro, que está escrito por Orlando Delgado Sigli, se titula Políticas de Banca Central para enfrentar la recesión en Estados Unidos, lecciones para México. Este capítulo en particular es extraordinario para enseñar macroeconomía y enseñar políticas de banca central, porque incluso describe, cuenta la historia de los bancos centrales desde los orígenes, cuál es el mandato del Banco Central de Estados Unidos, etcétera, y cómo se fue modificando el mandato, cómo todavía en los años 80 había el acuerdo, el consenso de la comunidad financiera internacional en un documento publicado que cita Orlando Delgado, publicado en 1983 por el Fondo Monetario Internacional. Se establece que las funciones del Banco Central son la emisión de dinero y la administración de las reservas internacionales. Banco del gobierno, o sea, prestar al gobierno y administrar papeles del gobierno. Luego, banco de bancos, de los bancos comerciales, regulador del sistema financiero y diseñador y aplicador de las políticas monetarias y crediticias. Posteriormente vendría el cambio del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial hacia la asignación a los bancos centrales de un mandato exclusivo sobre el control de la inflación. Esto sería posterior y con una restricción
de independencia, de no préstamo al gobierno, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto es abordado en el artículo de Orlando Delgado y analiza las acciones de política de banca central que fueron mucho más allá de las políticas convencionales. De hecho, el mandato del Banco Central de Estados Unidos, establecido desde la época de Roosevelt, en 1933, su mandato le permite otorgar préstamos no solamente a los bancos, no solamente ser prestamista de última instancia para los bancos, sino también para las empresas, para los deudores hipotecarios, etcétera, etcétera. Las reformas que se introdujeron en el sistema financiero estadounidense después de la Gran Depresión, el sistema de regulaciones de la banca, del sistema financiero en general, que fueron establecidos también por Roosevelt, esto es, la separación entre los bancos de inversión y los bancos comerciales que reciben depósitos y otorgan préstamos, el sistema de seguro de seguros de depósito que fueron también establecidos por Roosevelt, y la regulación de lo que serían seguros sobre futuros, digamos. Todo esto fue establecido en los años 30 y daba un sistema financiero bastante fuerte. Desde luego, las reservas mínimas de capital, incluso para los bancos de inversión, ¿verdad?, que después fueron abolidas entre fines de los años 90 y en la época de Bush. Bueno, todo es examinado y son analizadas las últimas reformas aplicadas en 2009-2010, después de la gran contracción de Estados Unidos. Hay otro capítulo. El primer capítulo de la segunda sección es política fiscal anticíclica en México a partir de la experiencia estadounidense. Este artículo es escrito por Germán Alarco, Tosoni y Patricia del Hierro. En este artículo se cuenta cómo se originan las políticas fiscales contracíclicas a partir de la gran recesión, de la gran depresión de Estados Unidos en la época de Roosevelt, y cómo los Estados Unidos han aplicado de manera perseverante políticas monetarias y en consecuencia fiscales también contracíclicas en todas las recesiones que ha tenido Estados Unidos desde 1933 hasta el presente. Hay referentes a las políticas contracíclicas de la Unión Europea, de otros gobiernos y de otros bancos centrales. Entonces, para un buen curso de macroeconomía que tome en cuenta referentes del presente, que puede incluso apoyarse en los viejos textos de Samuelson, Dorbush, etcétera, pero para, digamos, que nuestros estudiantes de macroeconomía no se duerman, bueno, aquí tienen referentes frescos del análisis de las políticas macroeconómicas. Bueno, esta es una dimensión del libro. La otra dimensión del libro, casi la mayor parte del libro, Arturo Guillén nos va a hacer favor de referirse a otro autor de Luis Carlos Dresser Pereira, que él da un enfoque latinoamericano sobre las políticas macroeconómicas, en un nuevo desarrollismo latinoamericano. Pero el resto del libro está dedicado al tema de las políticas macroeconómicas para el desarrollo sostenido en México. Bueno, y en este marco, cabe recordar que durante los 5 sexenios que hemos tenido de aplicación perseverante de una estrategia basada en las recomendaciones del llamado Consenso de Washington, y especialmente desde el Pacto de Solidaridad Económica suscrito en 1987 hasta el presente, las políticas macroeconómicas para el desarrollo, el crecimiento sostenido del Producto Nacional y del empleo han sido abandonadas bajo la visión de que la contribución nodal del Estado al desarrollo consiste en la creación de un marco de estabilidad macroeconómica, pero entendida de manera muy estrecha como baja tasa de inflación decreciente similar a la de Estados Unidos, y
finanzas públicas equilibradas o cercanas al equilibrio ingreso-gasto público. En los textos donde nosotros aprendimos macroeconomía y con los cuales enseñamos macroeconomía, el concepto de las variables macroeconómicas son el crecimiento económico, el empleo, la cuenta corriente, la balanza comercial. Todas las variables macroeconómicas son eludidas en esta visión muy estrecha de la estabilidad macroeconómica. Entonces se dice, bueno, tenemos una estabilidad macroeconómica envidiable. Sí, pero la economía no funciona, no camina. Es como alguien dice, una pareja que va en la carretera, vamos estables. Sí estamos estables, pero el automóvil prácticamente no se mueve. Es lo que ha pasado con la economía mexicana. Los efectos de una visión estrecha de la economía, de la macroeconomía, que descuida las variables reales de la macroeconomía, que son el crecimiento sostenido a tasas cercanas a las potenciales. Recuerden el concepto de pleno empleo. Es pleno empleo de las capacidades productivas que implica una operación de la economía trabajando a un nivel cercano al pleno empleo. Al omitir estas variables, al elegir la estabilidad de precio en objetivo prioritario, a ultranza, las estrategias macroeconómicas del Consenso de Washington han confundido los fines con los medios. De hecho, el propio fundador, el que creó el concepto de Consenso de Washington, que fue John Williamson, él acuñó el concepto de Consenso de Washington en un trabajo publicado en 1989. El propio Williamson reconoce, cito textualmente, la reforma de las políticas económicas es una interrogante. La reforma de las políticas económicas ha dado por resultado la restauración del crecimiento sostenido, porque después de todo, es la prueba de la reforma. La única objeción para considerar el crecimiento como la prueba del éxito de la reforma tras el Consenso de Washington es que haya alguna razón para esperar que un menor crecimiento económico vaya acompañado de una mejora en la distribución del ingreso y en el bienestar. Pero como eso evidentemente no ha ocurrido, vale tomar el crecimiento como el criterio del éxito de las políticas económicas. Pues resulta que durante las casi 3 décadas de aplicación de las políticas basadas en el Consenso de Washington, la economía mexicana ha crecido una tasa media de 2.2% anual. Durante los 50 años anteriores, desde la época de Lázaro Cárdenas hasta 1982, inclusive, la economía, el Producto Interno Bruto de México creció a una tasa de 6.1% anual. Ergo, las políticas del Consenso de Washington, según el criterio propuesto por el propio Williamson, son un tremendo fracaso. Y una de las causas radica en las recomendaciones de política macroeconómica, el control de la inflación como un fin en sí mismo a ultranza. Cabe observar en esta primera referente general que los grandes estrategias económicas que hemos comentado aquí desde la presentación del primero de los libros, las economías más exitosas no rigen sus políticas macroeconómicas por criterios ortodoxos, sino se rigen por criterios bastante flexibles. Conducir una macroeconomía es conducir un barco en alta mar y en consecuencia hay que ir dando golpes de timón para adaptarlos a las situaciones cambiantes. Voy a poner solamente un ejemplo por razones de tiempo. El resonante milagro económico de China, que creció a una tasa del 9.2% anual en los años 80, bueno, en los mismos años 80 tuvo una inflación de 7.5% promedio anual. O sea, no estoy buscando la inflación japonesa, que es de 1%, ni la estadounidense, 7.5% de inflación. En el periodo 90-97, la economía china creció a una tasa de 10.3% anual, con una inflación de 2 dígitos, 10% anual.
China ha podido mantener entonces una política monetaria adaptable, ha cuidado un tipo de cambio subvaluado para ganar competitividad en los mercados internacionales y desde luego ha aplicado una política fiscal contracíclica. Un segundo caso, para no hablar de Oriente, de nuestra América Latina. En el periodo 2003-2010, que hemos comentado en la presentación del segundo de los volúmenes de la colección de análisis estratégico, en el periodo 2003-2010, Argentina creció su Producto Interno Bruto a una tasa media de 7.5% anual. Su PIB per cápita creció a una tasa de 6,5% anual. Pero no trató Argentina de tener una inflación similar a la estadounidense. La tasa media de inflación fue de 8.9% anual. Esto no quiere decir que ningún buen economista recomiende una tasa de inflación. La hiperinflación es terrible, puede meter un caos a una economía. Lo único que hay que anticipar es que es necesaria para mantener los objetivos de crecimiento económico y de pleno empleo como un fin primordial de las políticas macroeconómicas, y en consecuencia cierta flexibilidad en los manejos de tasa de inflación objetivo, tasa de interés objetivo, y en consecuencia y también balance fiscal objetivo son necesarios, son indispensables para sostener el crecimiento de una economía. Bueno, baste por el momento con esta introducción general. Debo decir que el libro tiene 5 secciones. La primera sección es Políticas de Banca Central para el Desarrollo Sostenido con Estabilidad. La segunda es Responsabilidades Macroeconómicas de la Hacienda Pública. La tercera es Política Cambiaria para la competitividad y el crecimiento con estabilidad. La cuarta es Política de Reservas Internacionales. El tema de las reservas es clave. Y las políticas macroeconómicas para el desarrollo sostenido con equidad, sobre las cuales hablará nuestro colega Arturo. Creemos que el recorrido tan rápido que hizo el doctor Calva sobre la obra pues resulta apretado, pero creo que también fue muy ilustrativo de lo que fue, o de lo que es este excelente libro. Por cierto, el doctor Calva es el coordinador de los 18 tomos. Y bueno, ahora vamos a darle la palabra al doctor Arturo Guillén Romo, quien es uno de los autores del libro. Adelante, doctor. Muchas gracias. Agradezco a José Luis, coordinador efectivamente de esta colección enorme de tantos tomos sobre políticas alternativas, en una labor que la viene desempeñando a lo largo de muchos años. O sea, ha sabido conjuntarnos a una multitud de profesores e investigadores de las universidades públicas e incluso de algunas privadas, pero fundamentalmente centros de enseñanza públicos. Quiere decir que esta cuestión de las políticas alternativas que aquí estamos presentando en el terreno de la academia no es algo nuevo. Yo recordaría que por lo menos desde 1990, tanto como José Luis como un servidor, por los que estamos aquí en la mesa, pero muchos otros colegas, hemos estado insistiendo en la necesidad de cambiar la estrategia de desarrollo en México, en América Latina, y hacer frente, digamos, a el presidente ecuatoriano ha llamado 30 años de pesadilla neoliberal. Yo quisiera, entonces aquí hay pues un conjunto de autores importantes, de profesores universitarios que aportan distintos elementos sobre estas políticas alternativas, ¿no? La gente del Colegio de México que trabaja con Alejandro Nadal, esta gente de la UACM, está el profesor Julio López, que desde hace muchos años ha estado trabajando en cuestiones de desarrollo, y la profesora Guadalupe Montes, que es un especialista en cuestiones de política monetaria. Los menciono a ellos porque son a los que mejor conozco y no quisiera tampoco abusar del tiempo y quedarme ahí. Yo la reflexión que quería hacer a partir de lo que ya planteó José Luis sería la siguiente. El consenso de Washington no solo significó, digamos, para América Latina y para México muchas décadas de escaso crecimiento económico.
brasileño, dijo que el crecimiento económico bajo el neoliberalismo es como el vuelo de una gallina, es corto y es a ras de tierra y termina rápido, ¿no? Y ese ha sido el caso del comportamiento de la economía latinoamericana a lo largo de muchos años. Pero no solo tenemos un problema de crecimiento, tenemos un problema, yo diría, sería mi punto de vista, que el neoliberalismo implicó una regresión en el desarrollo. En América Latina y México no se desarrollaron en ese periodo. Podemos decir que nos desviamos del camino y que ahora lentamente muchos países, y también en el terreno de la teoría, muchos pensadores latinoamericanos están tratando de encontrar precisamente políticas alternativas que nos saquen de esta situación. Que finalmente el desarrollo, como lo decía Furtado, no era solamente un problema de crecimiento sostenido, sino era un problema también de desarrollo social, de mejora de las condiciones de vida de la población, de sus condiciones de trabajo y también de creación de estructuras económicas. Con el neoliberalismo lo que tenemos es una regresión social muy evidente, en términos, como ya se sabe, de salarios, de desempleo, etcétera, y un proceso de destrucción del sistema productivo que logramos crear en toda la época del llamado desarrollo estabilizador de la sustitución de importación, que lentamente habíamos avanzado en articular mínimamente una estructura productiva y ese proceso se trunca a partir de esta estrategia, digamos, exportadora unilateral que significa las políticas del consenso de Washington. Y es una regresión también en el terreno del pensamiento, porque si algo aportó a América Latina, creo yo, a la teoría económica, fue el pensamiento llamado estructuralista, es decir, los trabajos de Previch, de Hurtado, de Zunke, de Aníbal Pinto, que constituyeron, digamos, una racionalización de lo que en la práctica venían haciendo gobiernos de corte nacional popular, como era el caso del gobierno de Lázaro Cárdenas en México, como punto climático de la Revolución Mexicana, o los gobiernos de Perón en Argentina, o de Julio Vargas en Brasil, que de hecho comenzaron a construir precisamente ese proyecto nacional, que no era un proyecto radical, socialista, sino un proyecto nacional con vistas precisamente a alcanzar el desarrollo de nuestros países. Vino el consenso y, como ya lo explicaba José Luis, lo que tenemos es la situación que hemos descrito anteriormente. Pero yo quisiera pues vincular esto a los efectos, digamos, macroeconómicos. Como decía, necesitamos construir una nueva macroeconomía de desarrollo. Estos libros pretenden avanzar en esa dirección y hay esfuerzos en América Latina tendientes a avanzar en una macroeconomía de desarrollo sobre bases distintas. No quiere decir que esté acabada la tarea, está de todos nosotros y sobre todo de los jóvenes que ahora tendrán que hacerse cargo de lo que siga. Pero vamos, ese pensamiento estructuralista que existió en América Latina, que fue, como se ha reconocido, el único aporte original del pensamiento latinoamericano a la teoría del desarrollo. De hecho, no hay otro aporte latinoamericano de esa magnitud en el terreno de las ciencias sociales. Perdimos el camino por el consenso. El consenso, que como sabemos está basado en una economía abierta, está basado en un proceso de creciente inserción en un proceso de globalización, pero que en la mayoría de los casos no se dio a partir, como los casos chinos o hindú, de una política nacional de desarrollo, sino una inserción pasiva con la acción general, una inserción pasiva de esta globalización neoliberal. Y la globalización neoliberal tiene como fundamento principal no solo la apertura comercial, sino la apertura de la cuenta de capitales. Y ambos procesos, apertura comercial y movimientos libres de capitales a nivel internacional, tienen un efecto nocivo en el proceso de crecimiento y de desarrollo de las economías latinoamericanas. Entre otras cosas, porque esos flujos enormes de capital que vienen a los países emergentes como consecuencia de ese proceso de globalización impactan aparentemente positivamente a la economía. Se manejó la tesis de que captáramos ahorro externo, que estamos en condiciones de captar enormes flujos de capital externo y que ese
ahorro que estábamos absorbiendo del exterior nos permitiría en un momento dado poder detonar un proceso de inversión y de crecimiento. Los hechos no se dio, ahí están los datos, no tiene caso discutir más porque está en evidencia, no hay ninguna evidencia en contrario que nos demostrara que esa apertura nos ha llevado a un proceso de mayor crecimiento. Claro, nos podrán decir, todavía faltan algunos años y avances tantito, pero el hecho real es que no se presenta esa situación y los flujos enormes de capital que entran a América Latina y a México pues tienen efectos en un proceso de sobrevaluación de las monedas que obviamente influye en el proceso interno de crecimiento, influye incluso en frenar las exportaciones y viene un proceso también de sobreendeudamiento de los distintos agentes económicos, tanto empresas como gobiernos. Entonces, lo que hemos vivido es eso, un proceso en el cual entra mucho capital, pero esa entrada de capital tiene efectos nocivos en una serie de variables macroeconómicas y que está sustentado en lo que decía José Luis también, en políticas macroeconómicas de tipo procíclico, contractivo, que impiden que por tanto los países puedan aplicar medidas que impulsen el crecimiento, sino al contrario, son políticas tendientes por un lado a mantener esos flujos de capital, pero que tienen un efecto nocivo por las razones que decía antes. En esa dirección, y para terminar mi comentario y no abusar del tiempo, ha venido surgiendo un pensamiento alternativo que obviamente, como se dio en los años 30, no es solamente un proceso de discusión intelectual, sino que son discusiones intelectuales que tienen que ver con procesos reales. Así como Prebisch y Furtado no inventaron la sustitución de importaciones, sino en todo caso la teorizaron y la racionalizaron e influyeron en esa dirección. De la misma manera ahora este pensamiento, digamos, del nuevo desarrollismo no es algo que surge nada más en la cabeza de algunos economistas, sino es consecuencia de los cambios que se están dando en América Latina. Hablaba José Luis del caso de Argentina, pero las cosas van más allá. O sea, ha habido cambios en Argentina, en Brasil, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia. Entonces hay un proceso de cambio, digamos, hacia gobiernos de corte progresista que probablemente no todos y no al mismo ritmo, porque cada país tiene problemas específicos, han venido abandonando las recetas del consenso de Washington, aplicando políticas distintas a las que aconseja el consenso de Washington, independientemente de que en ciertos momentos hayan mantenido algunas de estas políticas, porque además son procesos sociales y políticos difíciles en que no es sencillo modificar a veces cierto tipo de políticas o de cosas. Pero hay un avance en esta dirección y el nuevo desarrollismo lo que pretende es precisamente construir una alternativa a partir de los nuevos hechos. Es decir, no se trata tampoco de volver a retomar a Prebisch y a Furtado tal como ellos escribieron los problemas hace muchos años, sino de tomar en cuenta la nueva realidad, y en ese contexto se escribe, por ejemplo, el trabajo de Luis Carlos Pereira, que es un profesor brasileño muy connotado, alumno de Furtado, discípulo de Furtado, que incluso colaboró con el gobierno de Cardoso en un momento, rompió con el gobierno de Cardoso en el momento en que las políticas neoliberales no resolvían los problemas que estaba enfrentando Brasil, y que ha estado, digamos, trabajando alrededor de un conjunto de economistas en lo que él ha llamado las nuevas tesis del nuevo desarrollo, que consiste en el abandono precisamente de estas políticas contracíclicas, la necesidad de retomar políticas monetarias activas, de utilizar mecanismos de tipo fiscal contracíclico que permitan contrarrestar los efectos precisamente de estos procesos de apertura de capital, que son, como decía, sumamente dañinos al funcionamiento de las economías latinoamericanas, como ayer mismo, antier, reconocía el propio director del Banco de México, el señor Carstens, quien decía que en México se estaba construyendo, se estaba preparando una gran tormenta financiera, porque lo que hemos tenido en los últimos meses es una luz de capitales
que incluso no vienen necesariamente a ampliar la planta productiva, no es inversión extranjera directa, o al menos la que llega en términos de ampliación de la planta, el mínimo de esos recursos fundamentalmente son capitales especulativos que se vienen a instalar aquí. Estamos viendo como el peso se sobrevalora las últimas semanas, llegó a estar de los 12.40. Entonces esa política del superpeso no conviene a nadie y sabemos que tiene un costo. Claro, tenemos altas reservas y eso precisamente, la presencia de altas reservas, entre otras cosas de lo que plantea el desarrollismo, planteamos que esa existencia de altas reservas nos autoriza a poder utilizar instrumentos monetarios y cambiarios distintos a las políticas procíclicas del consenso de Washington, porque pueden ser un soporte precisamente para ir modificando esas políticas restrictivas. No me extiendo más porque ya tomé, creo, mis 15 minutos y la idea es pues también intercambiar con ustedes dudas o comentarios. Muchas gracias, doctor, por su excelente intervención. Y ahora nuevamente le vamos a dar la palabra al doctor José Luis Calva y posteriormente vamos a tener un intercambio con el doctor Arturo Uriel. Adelante, doctor. Gracias. Bueno, vamos a tratar de dar que el tiempo nos alcance para contarles a ustedes el contenido de las 3 secciones más importantes de hoy. Y voy a partir de la expresión de Arturo Guillén sobre el crecimiento bajo el consenso de Washington como el vuelo de la gallina. Es un crecimiento bajo y dura poco. Bueno, la volatilidad en el crecimiento económico. México es uno de los países que tiene una alta volatilidad en su crecimiento económico. En medio de la gran recesión de 2009, mientras la economía de Estados Unidos, que fue el epicentro de la crisis financiera y económica mundial, su Producto Interno Bruto cayó 3%, en México cayó 6.1% en 2009. ¿Y eso por qué ocurrió? Mientras el Banco de la Reserva Federal aplicó políticas monetarias audazmente expansivas hasta bajar la tasa de interés a una franja de 0 a 0.25%, prestar no solamente a los bancos, sino también al gobierno, a las empresas, comprar títulos hipotecarios, etcétera, una política de banca central tremendamente audaz. Y la reserva y el gobierno estadounidense aplicó un paquete fiscal expansivo de 6,5% del Producto Interno Bruto. En México lo que ocurrió es que en 2008, cuando ya empezaba la recesión estadounidense y había estallado la crisis financiera, la Reserva Federal había venido bajando sus tasas de interés aceleradamente. El Banco de México subía sus tasas de interés. Cuando comenzó a bajarlas fue a principios de 2009. Pero las acciones de política monetaria tardan en hacer sentir la totalidad de sus efectos sobre la economía real en un periodo que va de 2 a 18 meses. Cuando hay políticas monetarias tardías, no hay política monetaria para enfrentar una recesión, y por eso la economía mexicana cae. Luego tenemos una ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria que obliga, la única responsabilidad que establece esa ley, uno diría, bueno, responsabilidad para recursos para la infraestructura, la educación, la ciencia, la tecnología, la política industrial. No, la única responsabilidad es mantener el balance fiscal, las metas de balance fiscal. Bueno, cuando hay una recesión, caen los ingresos de las empresas, los ingresos de los asalariados, y en consecuencia caen los impuestos, porque cae el ingreso gravable de la economía. Y la ley ordena que si caen los recursos debe recortarse el gasto, y Hacienda hizo un recorte de 85,000 millones de pesos en el gasto público. Entonces, en medio de la recesión, políticas monetarias y fiscales procíclicas, y esto hunde la economía. Entonces, la economía, yo añadiría que a la figura de Arturo Guillén, que a veces la gallina hace hoyos al caer, sí. Y eso en el largo plazo, al cabo de 30 años, produce una tasa media de crecimiento muy baja. José Antonio Campo, que es uno de los grandes economistas latinoamericanos, él es colombiano,
Dice, un concepto limitado de estabilización basado en un objetivo inflacionario solamente puede tener un efecto más negativo que las anteriores políticas macroeconómicas en las que se subestimaba la inflación. ¿Y por qué? Porque la volatilidad en el crecimiento económico produce una baja subutilización promedio de la capacidad instalada y en consecuencia reduce la productividad y las utilidades y afecta adversamente la acumulación de capital y la inversión. Y luego la incertidumbre que produce la volatilidad en el crecimiento, si no tienes una expectativa de que tus ventas aumenten, entonces a nivel microeconómico se adoptan estrategias defensivas orientadas a proteger los activos de las empresas en un ambiente poco amigable, en lugar de estrategias ofensivas que conducen a altos niveles de inversión y de cambio tecnológico. Sí, este es el problema de una visión estrecha de la estabilidad macroeconómica. Por eso nuestros alumnos de macroeconomía deben entender que el concepto de estabilidad macroeconómica no se refiere solamente a la inflación y al balance fiscal, sino tiene que ver ante todo con las variables reales, el crecimiento del Producto Nacional, el pleno empleo. Esas son las variables más importantes. Bueno, y para tener una macroeconomía para el desarrollo sostenido, en consecuencia, tenemos que reformar incluso la legislación mexicana para tener políticas macroeconómicas que contribuyan al crecimiento sostenido. Número uno, esto viene toda una sección sobre esto. Primero, es necesario reivindicar la utilización de la política monetaria como instrumento contracíclico. Para empezar, aunque parece increíble, en la zona del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Estados Unidos, Canadá y México, México es excéntrico en su política monetaria. La ley del Banco de la Reserva Federal le impone como mandato a su Banco Central cuidar no solamente la inflación, sino también el crecimiento sostenido y el empleo. El acta, la ley del Banco Central de Canadá, le impone, casi cito textualmente, atemperar las oscilaciones en el comercio, la producción, el empleo y los precios. Esto es, tiene un mandato dual, economía real y variables financieras. En México, la reforma que introdujo el presidente Salinas en 1993 le otorga un solo mandato macroeconómico al Banco Central: cuidar la inflación. Si hay un desempleo espantoso, si el PIB no crece, no es asunto del Banco Central. En el Banco Central de Canadá tiene responsabilidad sobre el crecimiento, el de Estados Unidos también. Entonces, la primera recomendación es reformar la ley del Banco de México para ampliar su mandato y que no solamente esté obligado a cuidar la inflación, sino también esté obligado a cuidar el crecimiento económico sostenido y el pleno empleo. ¿Por qué? Porque la política monetaria es un arma de dos filos. Si quitamos el filo que apoya el crecimiento económico, bajas tasas de interés favorecen el consumo y la inversión. Si hay más consumo y más inversión, hay más empleo. Pero si le quitamos ese filo a la política monetaria y nada más la ponemos a cuidar la inflación, entonces cercenamos un instrumento crucial para sostener el crecimiento sostenido en el largo plazo. Bueno, el segundo gran problema es que no solamente tenemos mutilada la política monetaria, ese instrumento crucial de política macro, también tenemos mutilada la política fiscal. De acuerdo con el consenso de Washington, el consenso de Washington ordena una estricta disciplina fiscal, esto es, equilibrio, ingreso, gasto público, tope donde tope. Si la economía se está hundiendo, el desempleo es espantoso, hay que guardar el equilibrio, ingreso, gasto público. Y luego los desequilibrios fiscales previos hay que corregirlos reduciendo la inversión y el gasto público. Y ni más ni menos, la inversión pública, para poner una variable, representaba el 12% del Producto Interno Bruto al término del modelo de la estrategia económica anterior, cuando la economía creció a una tasa de 6.1% anual. Actualmente representa el 4% del Producto Interno Bruto. Eso es un ajuste brutal en la inversión pública. Y lo mismo en otras partidas del gasto, digamos, promocionando el desarrollo en política industrial, en política agropecuaria, el gasto se reduce a
el 60% de números redondos, y en el caso de la política industrial manufacturera se reduce al 2% del gasto que ejercíamos al finalizar los 70. Pero bueno, en 2010 finalmente, desde la época de Carlos Salinas, se había adoptado la política de metas de balance fiscal en el Plan Nacional de Desarrollo 89-94. Ya está claramente estipulada la estrategia de metas de balance fiscal, incluso superávit fiscal. En tiempos de Salinas se cierra con un superávit fiscal como un instrumento para apuntalar la estabilidad de precios. La política fiscal queda subordinada a la estabilidad de precios también. De esta manera, también la política macro de México ha dado la espalda a la experiencia económica internacional. Igual, volvemos a los países exitosos. ¿Qué han hecho los países exitosos? ¿Han percibido un balance fiscal cero tope donde tope? No, de ninguna manera. China, por ejemplo, vuelvo a poner China, que es el caso más espectacular de éxito. En 1998 vino la crisis desatada por el baht tailandés, por el colapso de la devaluación del baht tailandés, que se extendió a varios países asiáticos. Bueno, China soltó un paquete fiscal expansivo que le llevó a operar con un déficit fiscal de 4.2% del Producto Interno Bruto. En 2002, un déficit fiscal de 3% del Producto Interno Bruto. En 2004, 1.5. En 2009 saca un paquete fiscal expansivo de 13,5% del Producto Interno Bruto para aplicarse en 2 años, con el fin de evitar la caída de la economía china. Las exportaciones se iban a caer y en consecuencia había que sustituir la demanda de exportaciones por demanda de mercado interno, y uno de los canales era la inversión pública, el gasto público. Entonces, de ahí el paquete fiscal contracíclico de 13,5% del Producto Interno Bruto. Entonces, ninguno de los países exitosos aplica la ortodoxia macroeconómica. Parte del éxito de Argentina, ese crecimiento espectacular, es lo que comentamos en la segunda de estas sesiones, es precisamente la decisión de Néstor Kirchner de abandonar la ortodoxia macroeconómica y aplicar políticas macroeconómicas pragmáticas, prudentes. De ahí, digamos, el milagro de Argentina. Comentamos que la pobreza disminuyó de 45% a poquito más de 10%, la miseria prácticamente se acabó en Argentina, etcétera, etcétera, en efectos tremendamente benéficos en la economía real. En cambio, en México se decreta en 2010 esa ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria que obliga a cumplir tope donde tope las metas de balance fiscal. Bueno, el tercer elemento, esta ley se decreta en 2006, esta ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria, en 2006 se decreta. Bueno, la tercera, entonces, primera política macroeconómica son la política monetaria. Keynes le llamaba el primer instrumento de defensa frente a las recesiones. El segundo instrumento de defensa es la política fiscal. ¿Sí? La política monetaria va por delante. Es más, si la pura política monetaria puede detener la recesión, ya no le entramos con una política fiscal expansiva, porque luego hay que ajustar el desequilibrio fiscal. Pero si es necesario, entra la política fiscal. Para un país en desarrollo es clave la política cambiaria, y tanto el artículo de Carlos Pérez Pereira como una sección especial que está dedicada a la política cambiaria dan cuenta de la importancia de esta variable para el desarrollo de un país como México. Porque la función de la política cambiaria es servir de palanca primordial para la competitividad agregada de la planta productiva mexicana.
En cambio, la estrategia macroeconómica que se ha aplicado en MEI, que rige la estabilidad de precios en objetivo exclusivo de las políticas macroeconómicas, utiliza el tipo de cambio como ancla antiinflacionaria. Si el dólar es barato, todas las mercancías que yo importo están valuadas en dólares. Esas mercancías mantienen bajos sus precios y yo logro una tasa baja de inflación. Como el único mandato que tengo es controlar la inflación, la competitividad de la planta productiva y el crecimiento económico no me importa como Banco Central, no es mi mandato. Pero el problema es que consiste en que la apreciación real del tipo de cambio, cuando es usado como ancla antiinflacionaria, afecta la competitividad precio de los productos mexicanos, no solamente al exportarse hacia los mercados externos, sino también en el mercado interno frente a las importaciones, de manera tal que la sobrevaluación de la moneda quita compradores a la planta productiva mexicana, incidiendo desfavorablemente sobre la economía real, porque afecta el crecimiento económico. Al reducirse el crecimiento de las exportaciones y perder competitividad, perder espacio frente a las importaciones, entonces se reduce la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto y en consecuencia la tasa de generación de empleos. Bueno, el Banco de México ha reconocido en un documento nítidamente esta utilización del tipo de cambio como ancla antiinflacionaria. Un documento que publicó en 2010 dice: al imponer cortos monetarios, una política monetaria restrictiva, en un contexto de libre movilidad de los factores y dado como fijo el tipo el riesgo país, una política monetaria contraccionista conduce a la apreciación del tipo de cambio, y esto lleva a una reducción de la demanda por exportaciones y a un aumento de las importaciones, mitigando así presiones sobre la demanda agregada y sobre la demanda agregada sobre los precios internos. O sea, su mandato es la inflación. La economía real no es un problema. Bueno, entonces tenemos que reformar la ley del Banco de México y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La Ley del Banco de México implica la autoridad cambiaria, es una comisión de cambios, es formada por partes iguales, la mitad son miembros del Banco de México y la mitad de Hacienda. En consecuencia, y el secretario de Hacienda tiene voto de calidad. En consecuencia, la política cambiaria está en manos del Poder Ejecutivo. El presidente del gobierno federal, el secretario de Hacienda, puede decidir la orientación de la política cambiaria para que deje de utilizarse como ancla antiinflacionaria. Vuelvo a poner el ejemplo del país de éxito más deslumbrante, que es China. De China comentamos aquí al presentar el libro segundo de la colección. En 1982 tenía un Producto Interno Bruto inferior al de México. 460,000 millones de dólares a valores en dólares constantes, corregidos a paridad de poder adquisitivo de 1990. México tenía 530,000 millones de dólares. En 2010 China tenía en número redondo 7 billones de dólares a precios constantes de 90 y México 1 billón. Pero ¿qué hizo la diferencia? Exitosas políticas de desarrollo, entre ellas el buen manejo de las políticas macroeconómicas, y una de ellas es el tipo de cambio. Para decirlo con Dani Rodrik, que es un economista de origen turco residente en Estados Unidos, dice Rodrik: un tipo de cambio competitivo es de facto la forma de política industrial más eficaz que se pueda imaginar. Y el país que con más éxito ha aplicado esta eficaz forma de política industrial es China. China ha tenido una sistemática subvaluación de su moneda versus la sobrevaluación del peso mexicano. Y esta subvaluación ha sido un instrumento fundamental de su acelerada industrialización. Van las cifras. Durante el periodo 1989-2009,
Si una moneda está subvaluada o sobrevaluada, lo que lo indica es la balanza comercial. Si un país tiene sistemáticamente superávit comercial, quiere decir que su moneda está subvaluada. Si tiene un constante déficit comercial, quiere decir que su moneda está sobrevaluada. Sí, no es la hamburguesa, no es la vacuna, es el conjunto de las mercancías de un país. Bueno, en el periodo 89-2010, China acumuló un superávit de $2.008.621 millones después de su superávit comercial. En consecuencia, las reservas de China son $3,5 billones. China es el gran acreedor de Estados Unidos. Estados Unidos le debe $2 billones a China. ¿Y cómo lo ha logrado? Tipo de cambio competitivo, subvaluación de su tipo de cambio. Bueno, los resultados de México. En el mismo periodo, 89-2010, México acumuló un déficit comercial de $146.868 millones, incluyendo petróleo. Si excluimos el petróleo, para excluir el tema de la enfermedad holandesa provocada por el petróleo, entonces el déficit comercial habría sido de $562.000 millones. Entonces, la conclusión, una política macroeconómica que utiliza el tipo de cambio como ancla antiinflacionaria es una de las causas del pobre crecimiento de la economía mexicana, porque provoca el fenómeno de la enfermedad holandesa, que es el provocado por el petróleo. Holanda, recuerden ustedes, en los años 60 descubrió gas natural en el mar, y todo el mundo pensaba que Holanda iba a crecer mucho más rápidamente, y lo que ocurrió fue que Holanda se estaba desindustrializando, porque los ingresos provenientes de las exportaciones de gas natural sobrevaluaron el florín, la moneda holandesa. Había demasiada oferta de divisas en el mercado nacional, sobrevaluaron la moneda, Holanda perdió competitividad y se estaba desindustrializando. Por eso de ahí se acuñó el término de enfermedad holandesa, que es el tema al que se acaba de referir ahorita Arturo Guillén, que es uno de los padecimientos que tenemos ahorita, de la eventual tormenta perfecta que se está acumulando, precisamente porque la mayor parte de las reservas del Banco Central tiene $162.000 millones. Si descontamos la inversión extranjera en títulos de deuda pública, las reservas del Banco Central son de $39.000 millones. Hemos estado dejando entrar capital extranjero que ha sobrevaluado la moneda y nos ha hecho perder competitividad. En consecuencia, hay que hacer 3 grandes cambios en la política macroeconómica, y nos gustaría que nuestros jóvenes estudiantes de economía, de licenciatura, de maestría y doctorado, aprendieran macroeconomía con estos textos vivos, digamos, porque la macroeconomía tiene que ver con el empleo, tiene que ver con el bienestar de la gente, tiene que ver con el ingreso. Hay que aprender la macroeconomía en términos de su aplicación en el mundo real, en nuestro México de hoy, en este mundo de hoy, en Estados Unidos de hoy, etcétera. Y para eso, indudablemente, este libro de políticas macroeconómicas para el desarrollo sostenido les va a ser de una extraordinaria utilidad. Voy a hacer una mención solamente porque es mencionada por Carlos Pérez Pereira de manera admirable y también en el libro. La política salarial es utilizada también como ancla inflacionaria. Los salarios mínimos se establecen en función de las metas de inflación, pero como la inflación supera siempre las metas, los salarios pierden poder adquisitivo. En México ha perdido 71% de poder adquisitivo desde 1983 hasta el presente, y los salarios contractuales se acompañan a los mínimos, han perdido el 63,5% de su poder de compra. Tanto Pérez Pereira lo argumenta extraordinariamente bien. En otras partes del libro también se argumenta la necesidad de dejar de utilizar el salario mínimo como instrumento antiinflacionario. El salario mínimo debe ser un instrumento redistributivo, creador de mercado interno, palanca de desarrollo. Entonces, uno ve, si uno suma una política monetaria mutilada, que no tiene ese filo contracíclico,
una política fiscal mutilada, orientada nada más al control de la inflación, que no cuida el crecimiento sostenido del Producto Nacional y del empleo, una política cambiaria orientada al control de la inflación, que también obviamente descuida la competitividad de la planta productiva, el equilibrio de las cuentas externas, el crecimiento económico y el empleo, y una política salarial que utiliza el aumento del salario mínimo como ancla antiinflacionaria. En la semana pasada que presentamos el libro de Mercados y Inserción de México en el Mundo, vimos cómo la causa principal del no crecimiento de la economía mexicana es el nulo crecimiento del mercado interno, y gran parte de la explicación es esta pérdida del poder adquisitivo de las mayorías nacionales. Entonces, con estas políticas macroeconómicas, en realidad no es difícil explicar por qué la economía mexicana ha crecido solamente como vuelo de gallina, y por qué da tumbos. Lo difícil sería explicar otra cosa, ¿verdad? Digamos, pero es muy fácil explicar por qué la economía mexicana ha tenido un pésimo desempeño. Esto es muy importante, en el libro también se documenta. Es muy importante que la opinión pública, no solamente el papel de los economistas es muy importante, debo decir que el libro está dirigido también a un amplio público, no se necesita ser economista para entenderlo, un médico, un ingeniero lo puede entender perfectamente. Es muy importante que la sociedad esté informada de los temas macroeconómicos, porque finalmente un buen manejo macroeconómico debe ser materia también de decisiones democráticas. Digamos, esto es, la sociedad incidir en una buena macroeconomía para que sirva a los fines del crecimiento sostenido del Producto Nacional.